de cientos de millones de años, ocurrió algo extraordinario. Comenzó el milagro de la vida. La maravillosa historia de la vida es una historia sin final. Al menos eso es lo que ha sido hasta ahora, ya que estamos haciendo todo lo posible para terminar con ella. Es una historia maravillosa que cuenta la obstinación de la vida, su capacidad de resistencia y la enorme riqueza de sus variantes. En algún momento, en uno de los primitivos mares de la Tierra, nació la misma vida, la primera forma de vida sobre la Tierra. Fue bajo la forma de protozoo como hizo su primera aparición sobre la Tierra. Pequeños organismos admirables que consistían en una célula, 2 como máximo. Muchos de estos protozoos contaban con un ingenioso dispositivo que iba a resultar de la máxima importancia para la continuación de la presencia de la vida. Su superficie estaba cubierta de gran número de pequeños filamentos vibrátiles conocidos como cilios, por lo que se les denominó ciliados. Los cilios son el órgano natatorio de los protozoos, pero también los usaban para llevarse la comida a la boca, como vemos en la imagen. Estos cilios móviles fueron también una condición previa para el desarrollo de formas de vida superiores. La cola del espermatozoide es una copia exacta de los cilios primitivos. Todos los animales, protozoos incluidos, están hechos con los mismos materiales y todos tienen el mismo origen cósmico. En algún momento de la aurora de la creación, cuando estrellas en explosión y galaxias daban vueltas en el espacio para convertirse en nuestro universo, los materiales, los átomos, fueron creados. Nuestra Tierra se formó con el polvo cósmico procedente de la explosión de las estrellas y después se formó la vida, los protozoos, las amebas, los paramecios, y al cabo de millones de años, este polvo cósmico siguió su viaje y hoy es posible encontrarlo dentro de cada ser humano. Tenemos una cosa en común con los protozoos. La vida se transmite hoy de la misma forma en que se hizo por primera vez en los mares primitivos, por medio de la división de la célula, que es condición previa de toda vida. Esta es una célula de un ser humano, una célula corriente del cuerpo, y lo que vamos a ver a continuación es el proceso mediante el cual el cuerpo humano se desarrolla y se mantiene vivo. Cuando morimos, este proceso se detiene. Es una sustancia química llamada DNA, lo que hace posible el continuo proceso de división de la célula. Y este DNA actúa hoy con la misma efectividad con que lo hacía hace 4.000 millones de años. En lo más profundo del núcleo de la célula, en los cromosomas, la vida esconde sus íntimos secretos. Todos y cada uno de estos cromosomas, a su vez, están formados por muchos miles de pequeños genes que se infiltran en el interior de estos pequeños haces. Al adentrarnos más en el fantástico microcosmos de la vida, encontramos las mismas moléculas de DNA almacenadas misteriosamente en forma de espiral. El DNA es la única sustancia de la Tierra capaz de reproducirse exactamente. Y el mensaje del DNA en los cromosomas determina en qué se va a convertir la célula. Si va a ser un organismo primitivo como esta euclina, y que de hecho fue una de las primeras colonias de células organizadas de la Tierra. O por el contrario, puede indicar a las células que se conviertan en un cuerpo de extraño aspecto, con una trompa sobre la boca. O transformarlas en una palmera que se mece bajo el sol del sur. O las moléculas del DNA pueden indicar también a las células que se transformen en un ser humano. La reproducción humana es una parte sumamente sutil de la historia de la vida. El hombre mismo se ha sentido siempre fascinado por ella. Durante miles de años hemos creado y adorado a diosas de la fertilidad. Hoy sabemos que es en el mar donde debemos buscar los orígenes de la vida y por tanto también los nuestros.
El cuerpo humano conserva todavía rastros de aquella época acuática. Pero lo que realmente ocurre en el microcosmos biológico cuando se crea un ser humano sigue siendo uno de los secretos de la vida. En este programa estamos en condiciones de revelar por primera vez algunos de estos secretos con la ayuda de imágenes únicas basadas por completo en imagen. Vemos uno de los dos ovarios de la mujer. Entre los dos contienen aproximadamente 400.000 células germinales primarias y todas llegan a su completo desarrollo mientras la mujer misma todavía no es sino un feto. Pero de todas estas células, solo unas pocas serán fecundadas y se desarrollarán hasta convertirse en nuevos seres humanos. Dentro de poco podremos contemplarlo mientras está ocurriendo, pero antes vamos a ver una versión animada. Este es un ovario con óvulos en distintos grados de madurez. Cada 4 semanas un folículo, como se le denomina, se rompe y el óvulo es expulsado. El infundíbulo aspira el óvulo hasta el interior de la trompa de Falopio, donde se queda esperando a que le alcancen los espermatozoides. Aquí los tenemos haciendo el viaje a través del útero y subiendo hacia las trompas de Falopio. Una vez que ha tenido lugar la fecundación, el óvulo a su vez emprende su viaje, que aquí lo mostramos a cámara rápida, aunque en realidad necesita casi 4 días para llegar al útero, a cuya pared el óvulo se agarra firmemente. Y ahora, vuelta a la realidad y a nuestro punto de partida, es decir, a uno de los ovarios que la cámara está enfocando ahora. Aquí dentro es donde se producen los óvulos, y esto es una sección transversal que muestra algunos de los cientos de miles de células germinales primarias. A la derecha tenemos un óvulo casi maduro. Cuando está completamente maduro, es encapsulado en un folículo como este que se va hinchando hasta casi reventar por el líquido. Lo curioso del líquido en que está suspendido el óvulo es que tiene el mismo contenido de sal que poseyeron una vez los mares primitivos. Allí fue donde se originó la vida, y cuando los animales se encaramaron a la cuerda, se llevaron sencillamente el mar dentro de sus cuerpos, de forma que incluso hoy el óvulo humano nada en este agua de la vida. El infundíbulo ha empezado con sus suaves movimientos de barrido sobre la superficie del folículo, situado a la izquierda de la imagen, con el fin de coger el óvulo e impedir que sea arrastrado al interior del abdomen. Aquí vemos las puntas del infundíbulo rozando suavemente el folículo. Cada 4 semanas, los hermosos flecos... Y ahora, a la mitad del ciclo de menstruación, en el 14º día, la ovulación está a punto de tener lugar. Y así la ovulación acaba de empezar. El líquido salino sale a borbotones y en alguna parte está el óvulo escondido. Algunas mujeres son capaces de sentir el momento preciso en que ocurre. La parte superior del infundíbulo ha conseguido coger el óvulo, que todavía está rodeado de células de nutrición. Aquí está descansando en el centro de la imagen sobre los flecos rojos. Y aquí a la derecha desaparece dentro de la trompa de Falopio. Algunas células nutritivas han desaparecido y muy adentro se puede percibir la presencia del óvulo mismo. Ahora nos estamos asomando al interior del asombroso paisaje montañoso del infundíbulo. El infundíbulo se pone en movimiento por medio de una serie de pequeñas contracciones musculares. Y aquí el óvulo, que está descansando sobre un pliegue muscular, está siendo transportado en diagonal hacia la esquina superior derecha de la imagen. El óvulo ha llegado ya al túnel de la trompa de Falopio, que en realidad no tiene más que unos milímetros de ancho. El interior del túnel está cubierto con una serie de músculos con pliegues que al contraerse contribuyen a mover al óvulo hacia adelante. Y el óvulo depende totalmente de esta ayuda, ya que es completamente incapaz de moverse por sí mismo.
Las paredes del túnel segregan también una sustancia que proporciona alimento al óvulo durante su largo viaje. En la parte superior de la imagen vemos al óvulo descansando en un pliegue de un músculo en el interior de la trompa de Falopio. Pero aquí dentro el transporte se efectúa también por medio de la ayuda de millones de diminutos cilios, y en el ángulo inferior izquierdo podemos ver una delgada capa brillante de los mismos. Son exactamente como los cilios que hemos visto en el protozoo. Aquí el óvulo está esperando a los espermatozoides, y ahora es necesario darse prisa, ya que el óvulo solo es susceptible de ser fecundado durante pocas horas. Dentro de poco volveremos al encuentro entre el óvulo femenino y los espermatozoides masculinos. El óvulo emprende su viaje a través de la trompa de Falopio, cuando recibe la orden de sustancias químicas indicadoras especiales. Y estas fuerzas primarias que controlan todo lo que ocurre en relación con la fecundación reciben el nombre de hormonas sexuales. Normalmente, por supuesto, no podemos ver dichas hormonas, pero si las cristalizamos, es decir, si sacamos el líquido en que flotan dentro del cuerpo, presentan este aspecto. Lo que ahora vemos es la hormona sexual masculina, testosterona, que los testículos empiezan a producir ya desde el estado fetal. Estos son los cristales de la hormona femenina, estrógeno, que es producida en los ovarios. Este llamativo color y los cambios de forma se han producido bajo el microscopio, haciendo que los rayos de luz incidan en la hormona desde distintos ángulos. Simplificando de alguna manera los términos, podríamos decir que son estas fuerzas biológicas primarias debidas a nuestra inteligencia las que han hecho posible el extraordinario progreso de la humanidad. Ninguna otra especie animal ha podido, como el hombre, tomar la tierra y extenderse por todas las zonas climáticas. Desde hace bastantes millones de años, cogimos la primera herramienta y nos convertimos, por lo tanto, en seres humanos. Un total de 200.000 millones de seres humanos han vivido en nuestro planeta. Y de esos 200.000 millones, 4.000 millones están vivos hoy, vivos y reproduciendo incesantemente nuevos seres humanos. Empezamos nuestro viaje hacia lo desconocido por la uretra del varón. Hemos entrado por la abertura externa y el objetivo de la cámara está subiendo ahora hacia la vejiga. Las zonas rojas que vemos aquí son vasos sanguíneos. Ahora nos acercamos a la zona donde la uretra pasa a través de la próstata, y es aquí también donde los conductos desembocan en la uretra. Estas pequeñas manchas negras son depósitos de calcio. Y aquí vemos la abertura a la vejiga, que normalmente posee una especie de válvula de regulación para retener la orina. Esta válvula está abierta en este momento. Ahora volvemos al lugar donde la uretra pasa a través de la próstata
Y vemos las paredes de la glándula con algunos de sus casi 30 orificios a través de los que sale el líquido prostático cuando pasan los espermatozoides. La próstata es una glándula del tamaño de una pelota de golf, pero por dentro se parece mucho a una esponja. Está llena de pequeñas cavidades. Más abajo están los órganos genitales masculinos, es decir, los testículos. Este es el aspecto que presentan bajo la piel del escroto, que consisten en muchos canales microscópicos con una longitud total de 200 metros. De todos los sistemas de producción del cuerpo humano, este es probablemente el más incomprensible y para muchas personas es también un cosmos biológico completamente desconocido. Aquí dentro se producen aproximadamente 100 millones de espermatozoides cada 24 horas, es decir, 1000 espermatozoides por segundo. Pero como todos los sistemas de producción complicados, también este puede alterarse fácilmente a causa de una fiebre, entre otras cosas, ya que es extremadamente sensible a la temperatura. Al filmar con una cámara especial que recoge la radiación térmica, se hacen visibles las distintas zonas de temperatura del escroto. El color blanco indica la parte más caliente, mientras que la zona verde alrededor de los testículos es más fría. Como mejor funciona la enorme producción de espermatozoides es a 35 grados centígrados, es decir, 2 grados menos que la temperatura del resto del cuerpo. Esta es una sección transversal de uno de los túbulos ampliado 2000 veces. En el centro vemos el mismo canal de transporte, desde el que se envían las células completamente desarrolladas, como si se tratara de la cadena de montaje de una fábrica. Más lejos del centro del canal, cerca de la pared externa, encontramos la materia prima de la producción, es decir, el tejido seminífero que durante la vida adulta produce nuevas generaciones de espermatozoides primarios dispuestos a ser procesados a intervalos de tan solo pocas semanas. Para poder mantener el alto ritmo de producción, los espermatocitos de primer orden se multiplican por medio de 2 divisiones. Esta imagen, tomada con un microscopio electrónico con barrida, con una capacidad de 4000 aumentos, muestra lo que aparece cuando el proceso de producción ha estado funcionando durante un mes aproximadamente. Aquí los espermatozoides siguen unidos unos a otros formando un apretado paquete. En este estado, los 46 cromosomas normales del espermatocito primario se han reducido a 23. Esta disminución, por supuesto, tiene lugar para que el espermatozoide pueda fundirse con el óvulo femenino. Pero esta reducción coloca al espermatozoide en peligro de muerte. Ahora es un enemigo para el cuerpo masculino, que necesita 46 cromosomas en cada célula. Es rescatado por lo que llamamos una célula nodriza, que sencillamente forma una barrera protectora alrededor del espermatozoide. Aquí vemos a la célula nodriza encargándose de un espermatozoide casi maduro. Este es un asombroso cable de comunicación. Cruza la pantalla de la imagen. Estos cables unen todo el aparato de producción de los testículos y hacen posible que la célula nodriza, como por teléfono, mantenga contacto simultáneamente con unos 150 espermatozoides en distintos grados de madurez. Este espermatozoide está casi maduro y a lo largo de todo el proceso de desarrollo, que dura unos 2 meses, ha permanecido completamente pasivo en este asombroso entorno del testículo, dejando que la célula nodriza se ocupara de transportarlo si era necesario. Cuanto más maduro está, más se aproxima al canal de transporte. Sin haber usado su cola todavía, es transportado desde donde fue producido hasta el enorme almacén de esperma del cuerpo, que está escondido en el interior del escroto y que ahora vemos directamente. Nos aventuramos ahora hacia el almacén de esperma, que está situado en el epidídimo. A lo largo de la vida de un hombre, millones y millones de espermatozoides son transportados aquí en un flujo continuo e incesante. Y lo que les ocurre a continuación depende única y exclusivamente de la actividad sexual del hombre. O sale del cuerpo a través de las eyaculaciones, en las que cada vez se pierden 200 o 300 millones, el equivalente a 2 o 3 días de producción de espermatozoides,
O por el contrario, los espermatozoides se quedan sin usar en el epidídimo. Permanecen fértiles durante varias semanas, pero finalmente mueren y son reabsorbidos. Después de 3 semanas en el epidídimo, los espermatozoides aprenden a nadar, y dicho sea de paso, se convierten en nadadores extremadamente rápidos. Un espermatozoide solo tiene 5 centésimas de milímetro de largo, pero si tuviera el tamaño de un ser humano, batiría el récord mundial de los 100 metros libres y lo bajaría a la mitad del tiempo. Esta gran habilidad natatoria sirve a un único propósito: asegurarse de que el material genético contenido en la cabeza del espermatozoide llegue con rapidez y precisión al óvulo femenino. En la punta de la nariz del espermatozoide hay una especie de carga explosiva que hace posible que éste penetre a través de la superficie del óvulo. La carga está compuesta por varias enzimas, una de las cuales desintegra células. Y este es el aspecto que presenta la cabeza del espermatozoide sin la carga explosiva. Estos pelos o hilos que vemos son materiales que serán convertidos en cromosomas. Justo debajo de la cabeza del espermatozoide, en lo que se llama la vieja media, encontramos varios paquetes que son como pequeños tanques de combustible. Este combustible está compuesto de azúcar y por medios que todavía no conocemos es transportado al motor del espermatozoide, donde se transforma en energía cinética. Este sistema de propulsión está formado por un conjunto de cuerdas o filamentos. En cada filamento hay 4000 pequeños ganchos o brazos, y cuando los filamentos se suben unos encima de otros por medio de estos brazos, el haz se une y las colas empiezan a moverse de esta forma. Este es un sistema de propulsión muy antiguo y los primeros protozoos estaban equipados con un motor exactamente igual que este, lo que demuestra que la naturaleza permite que sus creaciones afortunadas sigan existiendo durante mucho tiempo. Pero aunque el diseño del motor en sí sea bueno y duradero, esto no quiere decir en absoluto que todos los espermatozoides tengan un buen motor. Al contrario, una asombrosa cantidad de ellos tienen problemas. Y la verdad es que los espermatozoides humanos en general nadan peor que los de cualquier otro animal de la Tierra. Lo que tal vez resulta un poco sorprendente si tenemos en cuenta que el hombre es el animal que ha conseguido dominar la superficie de la Tierra. Me gustas así. Los espermatozoides tienen el cuerpo roto. Este espermatozoide ha sido atacado por bacterias. Parece haber una interminable variedad de deformaciones, pero muy a menudo los espermatozoides están simplemente inmaduros porque han sido producidos con demasiada rapidez. Muchas veces se encuentran glóbulos blancos junto a ellos y el hecho es que todas las deformidades que hemos visto pueden fácilmente haber sido causadas por un resfriado corriente, una gripe o simplemente fiebre. Así de sensibles son los testículos a la temperatura. Al menos 1 de cada 10 espermatozoides humanos es deforme, incluso en hombres normales y sanos. Los científicos han discutido mucho sobre las razones de la escasa calidad de los espermatozoides humanos. Han apuntado a condiciones ambientales negativas en general, contaminación, estrés, tabaco, etc. Pero algunos científicos han intentado demostrar que se debe exclusivamente a la ropa que usan los hombres. Los vaqueros ajustados, por ejemplo, oprimen los testículos contra el cuerpo y por lo tanto hacen subir la temperatura justo esos grados críticos que son tan importantes para la producción de los espermatozoides. Pero el sistema de reproducción humano ha funcionado extraordinariamente bien a lo largo de millones de años. Y esto puede ser debido a algo que distingue al hombre de todos los demás mamíferos, que solo copulan durante breves y específicas épocas del año. El hombre tiene la capacidad de hacerlo durante todo el año, pero a menudo es necesario un sutil juego psicológico antes de que la máquina reproductora, controlada por hormonas, empiece a trabajar
a través, entre otras cosas, de un sistema de señalización que transmite rápidamente las sensaciones ópticas a unas células nerviosas específicas del órgano sexual masculino. Y es muy probable que también la mujer tenga un sistema similar. El amor y el deseo poseen un lenguaje propio, un sistema de señales biológicas basado en impulsos ópticos, sensuales y olfativos. Y quizás también otros que no hemos conseguido identificar todavía. La piel de las personas de talla media ocupa aproximadamente 2 metros cuadrados y contiene aproximadamente 5 millones de células sensoriales. Y estas células envían mensajes de los distintos estímulos al cerebro a una velocidad equivalente a la de la luz. Los mensajes son enviados a través de impulsos nerviosos eléctricos y por medio de ellos el cuerpo emprende sus preparativos para la relación sexual. Repartidas por toda la superficie del cuerpo hay zonas que son muy sensibles a la estimulación sexual y son conocidas como zonas erógenas. Y justamente bajo la epidermis existe una gran cantidad de lo que llamamos receptores sensoriales. Un gran número de estos receptores sensoriales se encuentran también en la piel del pene masculino, que vemos aquí muy ampliada. A la izquierda de la imagen podemos ver un receptor. Las señales parten de él y llegan al cerebro a través de los nervios. Durante la erección, la sangre obstruye gran número de las pequeñas cavidades del pene. Estas cavidades se llaman tejidos eréctiles, y la rápida invasión del flujo de sangre a estos tejidos es una respuesta a casi la velocidad de la luz al estímulo sexual registrado por el sistema nervioso central. Y ahora vamos a ver el mismo fenómeno filmado con una cámara térmica. La sangre caliente acude a los tejidos eréctiles y eleva la temperatura, lo que a su vez se traduce en un cambio de color. Mientras esto está teniendo lugar, la tremenda armada invasora formada por cientos de millones de espermatozoides ha estado esperando en el epidídimo, desde donde en unos segundos emprenderá su largo viaje hacia el óvulo de la mujer. Y antes de ver este viaje, que una cámara registra por primera vez, presentaremos una versión del libro de anatomía de lo que sucede. Los espermatozoides están esperando en el epidídimo. Y la glándula de Cooper es la primera en entrar en acción. La siguiente aportación procede de la próstata. Estos dos sistemas glandulares distintos y juntos emiten grandes cantidades de secreciones que no tardarán en mezclarse con los espermatozoides. Una fracción de segundo después, la armada de espermatozoides abandona el epidídimo. Y aquí ha llegado a las vesículas seminales, que aportan una secreción de azúcar. Ahora el semen está totalmente compuesto y vemos cómo prosigue hacia la salida a través de la uretra. Y aquí estamos de vuelta en el epidídimo, donde los espermatozoides están esperando. Ahora todos los detalles tienen que funcionar perfectamente. Esto depende sobre todo de que los sistemas glandulares, como hemos visto, actúen exactamente en el momento justo. La cámara está haciendo un viaje asombroso.
Está siguiendo la misma ruta que un espermatozoide. Se dirige hacia la salida del órgano sexual masculino y en este mismo momento pasa a través del conducto deferente. Ahora nos acercamos a una de las vesículas seminales. Y antes de que su secreción se mezcle con los espermatozoides en la vesícula, se abre una pequeña escotilla por obra de un rapidísimo movimiento nervioso. Y aquí se está produciendo la mezcla total de los espermatozoides con las distintas secreciones glandulares. Los espermatozoides mismos no constituyen ni siquiera un 0,5 del volumen total del semen. Vemos cómo la armada de los espermatozoides continúa su largo viaje y ahora se encuentra en la uretra. El varón ha concluido ya su participación directa en el drama de la reproducción. Y paradójicamente lo hace mandando a sus espermatozoides a un sitio que es absolutamente letal para ellos. Los espermatozoides son extremadamente sensibles a los entornos ácidos, es decir, a los que tienen un bajo valor de pH, y eso es exactamente lo que existe en el interior de la vagina. Para que puedan sobrevivir, se activa durante los primeros 20 minutos un asombroso sistema de defensa. El líquido seminal se espesa, nosotros decimos que se coagula. Puede que los espermatozoides reciban aquí los toques finales e ingieran varias sustancias químicas antes de su enorme recorrido a nado. Es cierto, solo hay un par de decímetros hasta el óvulo que está esperando en la trompa de Falopio, pero en realidad es el equivalente a 6 kilómetros a nado de un ser humano. Cuando se ha completado el proceso de coagulación, el líquido seminal vuelve sorprendentemente a hacerse muy fluido y los espermatozoides adquieren movilidad muy rápidamente. La actividad es enorme e incluso se puede convertir en sonido, sonido que nadie ha oído antes de ahora. Este está producido por 7.000 espermatozoides y fue grabado en un instituto de investigación de la Universidad de París. Lo hicimos dirigiendo un rayo láser hacia los espermatozoides. Las perturbaciones en el haz del láser debidas a los movimientos de los espermatozoides son registradas y convertidas en sonido por medio de lo que se conoce como analizador de ondas. Así es como suena un enjambre de espermatozoides, lanzado a la carrera, como si estuviera participando en una maratón del microcosmos. Cuando los espermatozoides recuperan su movilidad, intentan alejarse del mortal entorno ácido lo más rápidamente posible. Esta acidez, es decir, el bajo valor pH, es la protección de la hembra contra infecciones y bacterias. Pero la verdad es que masas de espermatozoides mueren por su causa. La cuarta parte de esta enorme armada morirá aquí en el plazo de 1 hora. Es decir, 100.000 espermatozoides morirán casi instantáneamente. Y sumadas sacando la cola de un espermatozoide. Y aquí, la cabeza entera ha sido devorada. Los espermatozoides son células procedentes de otro organismo, y por lo tanto el sistema de defensa de la hembra los considera enemigos. Resulta evidente que los espermatozoides no son precisamente robots inteligentes dirigidos hacia el objetivo. Se lanzan contra el primer objeto parecido a un óvulo que ven. En este caso, algunas células ordinarias de la vagina. Los espermatozoides no por moléculas procedentes de las secreciones glandulares del canal cervical. Cada canal tiene aproximadamente 3 centímetros de largo y varias centésimas de milímetro de ancho.
Como podemos ver, gran número de espermatozoides no gratos por distintas razones terminan fuera de estos canales. Los otros nadan ordenadamente y recientemente hemos averiguado que en realidad nadan en equipo. Se cree que todos los espermatozoides de un grupo, por extraordinario que parezca, se ayudan unos a otros por medio de un sistema de intercomunicación. Su próximo objetivo es la glándula responsable de la creación de dichos canales. Y aquí nos encontramos con la siguiente sorpresa de esta cadena de acontecimientos. Cuando los espermatozoides llegan a este punto, algunos se quedan y descansan y pueden permanecer aquí incluso 2 días. Después de esta parada temporal, siguen su recorrido. Ahora vemos cómo la diezmada armada de espermatozoides se abre camino hacia el útero. Los espermatozoides han llegado a la mitad de esta caverna roja de aspecto misterioso. En las oscuras cavidades de la cueva apreciamos 2 cavidades claras que son las aberturas de las trompas de Falopio. Ahora los espermatozoides han entrado en las trompas de Falopio, cuyo interior está revestido de millones de cilios vibrátiles. Estos movimientos crean una leve contracorriente a la que deben enfrentarse. En la parte superior de la imagen vemos que uno de los espermatozoides se ha detenido junto a uno de los muchos grupos de pestañas vibrátiles. Pero solo por el momento. Ya le vemos reemprender el viaje. Aquí a otro espermatozoide le están rascando la cabeza, por así decirlo. Y naturalmente surge una pregunta. ¿Por qué se paran así? ¿Forma parte este ritual de su proceso de maduración antes de encontrarse con el óvulo? ¿Se paran simplemente para descansar o existe otra explicación? Estos espermatozoides que se mueven a lo largo de las trompas de Falopio pueden quedarse aquí mucho tiempo mientras están rastreando el óvulo. Y lo más extraordinario es que precisamente durante este recorrido se activa su capacidad de fecundación. En otras palabras, cuando fueron introducidos en el cuerpo femenino, no habían alcanzado todavía su maduración plena. Decimos que los espermatozoides están capacitados cuando adquieren la capacidad de penetrar el óvulo que les espera. De los millones de espermatozoides que emprendieron el viaje desde los testículos, solo unos pocos centenares llegan por fin al óvulo. Es un encuentro fascinante en lo alto del estrecho túnel de la trompa de Falopio. Un encuentro entre la célula más grande del cuerpo humano y un enjambre de las más diminutas. Los espermatozoides comienzan inmediatamente a actuar sobre la superficie externa del óvulo. Le dan topetazos, lo rozan con la cola y por fin sucede uno de esos fenómenos biológicos extraordinarios y difíciles de explicar. El óvulo empieza a dar vueltas lentamente, como un cuerpo celeste en el espacio. Da vueltas y más vueltas como si estuviera bailando la danza de la vida.
lo más sorprendente es que siempre da vueltas en la misma dirección, es decir, en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Tal vez esté relacionado con la rotación de la Tierra, o tal vez está causado por el movimiento de las colas de los espermatozoides. El primer espermatozoide que roza la membrana celular del óvulo es admitido en su interior, y los científicos creen que incluso se ha visto cómo el óvulo le ayuda a entrar. Esta imagen absolutamente única del espermatozoide victorioso fue tomada dentro del óvulo que ha sido fecundado hace apenas una fracción de segundo. La imagen se consiguió utilizando un microscopio electrónico con barrido. En cuanto el espermatozoide está dentro, la puerta se cierra firmemente por medio de una rapidísima alteración en la superficie de la célula, y ni un solo espermatozoide más puede entrar. El espermatozoide vencedor sufre ahora una dramática transformación. El sistema de propulsión con su ingeniosa cola motriz ya no resulta necesario, así que pierde la cola. El paso siguiente consiste en que el espermatozoide comienza a hincharse de forma parecida a como crece el pan en el horno. Y este agujero es la primera indicación de que la envoltura del espermatozoide está a punto de romperse, de manera que la carga vital que transporta, el material genético, pueda salir. En esta imagen sin precedentes, el primer filamento de genes está saliendo del espermatozoide. El material genético continúa saliendo de la cabeza del espermatozoide. Estas moléculas recibieron la forma de un paquete muy compacto cuando el espermatozoide fue formado en el testículo hace unos meses. Y esta imagen casi da la impresión de que el apretado paquete de material genético se dispersa como por obra de una fuerza explosiva. Y aquí vemos muy de cerca el material genético. La imagen de la pantalla de televisión ha sido ampliada en más de 500 000 de veces. El espermatozoide vencedor coloca el material genético dentro del óvulo. Ahora vamos a ver la primera secuencia filmada mostrando cómo se crea un ser humano. Fue obtenida en marzo de 1981 en el Sangres Kahn Hospital de Gothenburg, utilizando cámaras especiales de televisión. Después de 24 horas, son visibles 2 núcleos de células que contienen tanto los cromosomas masculinos como los femeninos. La célula se mueve vigorosamente, como si estuviera agrupando enérgicamente todo el material genético existente para formar un ser humano. La actividad es tan frenética que en más de una ocasión tuvimos que impedir que la célula se saliera del campo de la imagen. La estamos poniendo otra vez en su sitio. Ya está comenzando la primera división del óvulo fecundado. Ahora hay 2 células, y lo que estamos viendo es el primerísimo estadio del desarrollo de una vida humana. Desde este momento las divisiones tendrán lugar a un ritmo considerablemente rápido. El breve y espontáneo drama que está teniendo lugar ante nuestros ojos sucedió en realidad en un periodo de 4 días en una cámara para ensayo de condiciones ambientes, como se la denomina, completamente oscura, donde las divisiones celulares fueron filmadas con una cámara extremadamente sensible a la luz. Durante este tiempo tomamos una imagen por minuto. Aquí vemos claramente un estadio con 4 células, seguido por una nueva división. En realidad parece como si las células se tomaran descansos entre división y división. En este momento, naturalmente, es imposible determinar si el nuevo individuo será niño o niña. Sorprendentemente, de acuerdo con las estadísticas, hay un 52% de probabilidades de que sea niño. Ahora hemos llegado a 8 células. Y aquí tenemos otras 2 divisiones. Al cabo de 4 días interrumpimos la filmación. Normalmente las divisiones siguen a un ritmo cada vez más rápido. Durante estos 4 días el óvulo rueda lentamente hacia adelante en el interior de la trompa de Falopio en dirección al útero.
Pero solo un número sorprendentemente bajo de los óvulos fecundados que emprenden este camino llegan a ser bebés. De hecho, más del 60% mueren. Si sobrevive, el óvulo se transforma a través de repetidas divisiones en un compacto grupo de células. Y aquí vemos cómo el grupo de células se ha transformado en lo que se conoce como blastocito cuando llega al útero. El compacto interior ha sido reemplazado por una cavidad llena de líquido. Este blastocito contiene ahora un embrión que se asienta en el útero, como vemos que hace aquí, en esta secuencia parcialmente animada. Durante este estadio altamente sensible de la creación de un ser humano que recibe el nombre de implantación, el blastocito penetra más y más en la pared del útero con el fin de asegurarse la nutrición. Aquí, en esta secuencia filmada sin precedentes, el nuevo individuo no tiene más de 2 semanas. En este estadio parece más bien un gusano. Esta sección separada de aquí arriba se convertirá en la creación más ingeniosa de nuestro planeta, el cerebro humano. En realidad este embrión solo tiene 2 milímetros de largo. Y aquí vemos el estrechamiento que une firmemente el embrión con la placenta. El nuevo ser humano sigue creciendo. Ahora tiene, cuando nos asomamos al interior de la bolsa amniótica, 1 mes aproximadamente. Abajo del todo podemos ver el principio de un brazo. Inmediatamente encima está el principio de uno de los ojos. 5 semanas y 6 milímetros de largo. Otra semana más, 6 en total, y 1 centímetro de largo aproximadamente. En el ángulo inferior derecho está lo que se llama el saco vitelino. El embrión flota dentro de la bolsa amniótica llena de líquido. Aquí el embrión tiene 2 centímetros de largo. La parte inferior no es visible. Ya puede mover las manos, en las que están claramente definidos los dedos. Ya se han formado los cristalinos. Han pasado algo más de 6 semanas. Y aquí están creciendo los huesos de la cabeza a lo largo de una sutura rica en vasos sanguíneos que forma ángulo en la coronilla. Han pasado 2 meses. Aquí está una de las manos. Y aquí un pie, en el que se ven claramente las articulaciones de los dedos. Este es más o menos el mismo estadio de desarrollo. Aquí encontramos la insinuación de un oído. El embrión tiene ahora casi 6 centímetros de largo y pesa 10 gramos. Como vemos, ya es capaz de moverse. Más de 2 meses. 2 semanas más. 4 meses aproximadamente. Aquí el feto tiene algo más de 4 meses. Vemos los extraños tapones de la nariz. Hasta hoy no hemos conseguido averiguar qué finalidad tienen. Los párpados están simplemente cerrados. El feto ya puede ver.
Esto es lo que se conoce con el nombre de respiración fetal, que fue descubierta por primera vez por medio de ondas ultrasónicas. Lo que significa en realidad es que el feto inspira y traga constantemente líquido amniótico y después despide parte a través del aparato urinario. Esta grabación de sonido fue realizada en el interior del abdomen de la mujer. Este es el cordón umbilical, que contiene 3 vasos sanguíneos distintos. Uno que proporciona sangre al feto y 2 que la devuelven a la placenta. Y aquí está el órgano sexual del feto varón. Empezamos nuestra historia del milagro de la vida con una sola célula situada en la trompa de falopio de la mujer. En 9 meses, esta célula se ha convertido en 6.000 billones de células. Un nuevo ser humano está flotando, recordándonos nuestros orígenes en los mares primigenios. La historia de la vida parece demasiado milagrosa para ser cierta.